Soberano Dios, estamos en tu presencia, Jesús. No vamos a escuchar nada más y nada menos que tu palabra. Yo te quiero pedir de una manera especial, habla mi vida, que cuando yo escuche tu palabra, Señor, mi corazón se abra para ser receptivo a tu mensaje. En el poderoso nombre de Jesús te pido que también hables a todos los que estamos en este lugar. La Biblia dice que tu palabra no volverá vacía. Yo quiero pedirte de una manera especial, Jesús de Nazaret, que este mensaje quede sembrado en el corazón de alguien. Que si alguien se fuera de este lugar, tu palabra un día volverá con el fruto que sabe dar, Señor. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Dígale conmigo, habla conmigo, Señor, habla conmigo. Yo necesito escuchar tu voz en esta tarde. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. En que mi corazón anhela oír tu voz. Dígaselo de verdad. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. En que mi corazón anhela oír tu voz. ¿Por qué no le da un aplauso a él? Usted le dijo con el corazón a Dios que le hablara, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en San Marcos, amén, capítulo 16. Diga gloria a Dios. Versículo 15, amén. La verdad, bendito sea el Señor, amén. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo le voy a invitar que esté atento a la palabra del Señor. Amén. Porque estaba orando y la verdad, cuando me corresponde predicar, me dan muchos nervios. Y le he dicho, Señor, no quiero predicar lo que yo sienta, sino lo que tú digas. Y quiero predicar este mensaje basándome
en una pregunta que un día el apóstol Pablo le hizo a un grupo de personas que encontró en una ciudad, amén, llamada Éfeso. Quiero leer dos porciones de la palabra de Dios, amén. Primero vamos a leer San Marcos capítulo 16. ¿Qué hacemos con este aparato? Si a alguno le sobra un micrófono de esos de cable que no hagan shh, se lo recibimos. Es que no me hallo. San Marcos 16, amén, versículo 15 al 16. Demos gloria a Dios. Cuando haga shh, usted dé gloria a Dios para disimular. ¡Gloria a Dios! Ya no disimule más. Dice la palabra del Señor, versículo, vamos a leer desde el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Escuche esto. Hay gente que dice seguir a Dios, pero son incrédulos en este tema que quiero predicar con la ayuda del Señor. Es palabra de Dios. Y dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hermanos, Dios no nos mandó a contar historias o fábulas. Jesucristo no manda a sus discípulos a contar o a predicar mensajes de prosperidad. Jesucristo no mandó nunca a sus discípulos a subirle las emociones a nadie. Jesucristo un día comisionó unos apóstoles solo con un propósito: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia está puesta en la tierra solo con un propósito: predicar el evangelio. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Pero no solo el evangelio debe ser predicado, sino que el evangelio, para que surja su efecto, el ser humano tiene que hacer una parte. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo se lo quiero repetir y le voy a pedir en el nombre del Señor Jesús que esté atento. El que creyere. ¿El que creyere qué? El evangelio. No el que creyere en el brujo, no el que creyere en la religión, no el que creyere en la filosofía, no, el que creyere el evangelio. Diga el evangelio. Pero no solamente el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y quiero que vayamos rápidamente a Hechos capítulo 19. Amén. Donde dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 19. Me llama la atención que este libro se llama precisamente así: Hechos de los Apóstoles. En estos días tuve la oportunidad de conocer a un apóstol. Me llamó tanto la atención que decía: gran conferencia con el apóstol fulano de tal. Amén. Y yo dije: wow, hay un apóstol en Bucaramanga. Pero ¿sabe cuál fue mi decepción? Cuando en el cartel decía: la conferencia será abundancia y prosperidad
Y la ofrenda voluntaria, 20,000, si no, no puede entrar. Dice que ofrenda y son 20,000 y si no, usted no entra. ¿Cómo la ve? Yo creo que el apóstol Pablo estuviera al lado de él, lo ponía en disciplina. Porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9, 16 al 18, porque es necesario que yo predique gratuitamente el evangelio de Cristo. Usted tiene que entender, hermano, quién es el verdadero apóstol. Para que no le metan gato por liebre, diga gloria a Dios. Porque es tiempo de despertar, iglesia. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, escuche, diga ciertos discípulos. Eso no sirve, usted tiene que ser el de los del Señor, no de los ciertos. Oiga, por ahí hay cierto personaje, eso no sirve. Es que sea de los genuinos, de los originales. ¿Cuántos dicen amén? Hallando a ciertos discípulos les dijo, Hechos 19, voy en el versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, mire la pregunta que hizo Pablo y ahí es donde quiero centrar el mensaje. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Oiga, ¿por qué Pablo hace esa pregunta? Por una razón, porque es importante para ser salvo. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo creo en esta tarde, hermano, que no tendría ningún sentido escuchar la palabra, estar en este lugar si no vamos a ser salvos. Yo creo que la única razón por la cual debemos seguir al Señor es solo una: un día estar por la eternidad con Él. Un día estar en la presencia de Dios eternamente. La salvación es el pilar, es el fundamento, hermano, en el cual el cristiano se tiene que parar. Si no, no hay nada. ¿Sabe una cosa? Seguir a Cristo y no pensar en la salvación es perder el tiempo. Muchas multitudes seguían al Señor, pero cuando el Señor les habló de salvación, salieron corriendo. Amén. Y hoy no es diferente. Amén. Estamos viviendo tiempos donde la gente se está amontonando porque tiene sed de Dios. Pero lamentablemente el mensaje que les están predicando es un mensaje para todo menos para ser salvos. Yo no vine esta tarde a hablarle de prosperidad, porque yo creo lo que la Biblia dice. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo que nuestro Dios es un Dios abundante y proveedor. Pero el Evangelio no se centra en bienes materiales. El Evangelio no se centra en sanidades. El Evangelio no se centra en prosperidad. El Evangelio tiene un propósito fundamental. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Es salvación o condenación? Amén. Y cuando Pablo encontró a estos discípulos en Éfeso, Pablo les hace la pregunta y les dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y escuche esto, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que a mí me llama la atención es que Pablo se encuentra con personas que dicen seguir al Señor. ¿Cuántos siguen al Señor en este lugar?
Pero el Espíritu Santo le coloca el sentir a Pablo y le dice, pregúnteles ellos cómo fueron bautizados. Ellos responden y Pablo les dice, no, Señor, así no es. Ustedes necesitan ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y de lo que yo le quiero hablar en esta tarde es que hay una verdad oculta en el pueblo creyente. Hay una verdad que no se está predicando hoy en día en el 90% de las congregaciones. Amén. Hay una verdad que le han ocultado a aquellas personas que con un corazón sincero se sientan allí y quieren recibir de Dios una palabra para vida eterna, pero que desafortunadamente no se está predicando. Y yo no sé si usted venga a este culto y no vuelva, tal vez porque su familiar se vaya, o tal vez porque usted vino de visita, amén, y de pronto el mensaje que yo voy a predicar vaya en contra de las creencias que usted ha tenido hasta este momento. Es posible que aquí haya alguna persona que diga, un momentico hermano, yo ya tengo mi iglesia donde me congrego, yo ya tengo mi manera de pensar y no la voy a cambiar. Pero yo quiero decirle que hay una palabra de parte de Dios para usted en esta tarde. La Biblia dice en Jeremías 6:16 así. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero decirle que un día, sin querer queriendo, pero fue propósito de Dios, nos paramos en un camino cualesquiera que fuere. Un día yo estuve en un camino llamado religión tradicional, amén. Y la pregunta que yo me haría en esta tarde es si aprendí algo bueno de Dios allí. Cualquiera diría que no, pero yo quiero decirle que sí aprendimos algo allí, a no ser ateos, a creer que existía un Dios. Pero cuando Dios pesa el corazón suyo y el mío, y Dios sabe que aunque cuando estábamos allá en la ignorancia, algún día le dijimos, Señor, queremos más de ti. Queremos algo especial en nuestras vidas de tu parte. Pues Dios te pudo llevar a otro camino, donde aprendiste tal vez a leer la Biblia, donde aprendiste tal vez a reconocer que hay pecado en el hombre. Amén. ¿Cuánto les ha sucedido así? Pero Dios lo quiere llevar a un nivel mejor. Dios no quiere que usted se quede siendo un religioso simplemente con un conocimiento bíblico y ya. Lo que Dios quiere con el ser humano es más que una religión. Porque Jesucristo no es una religión. Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el nombre que está sobre todo nombre, y en ningún otro nombre es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre hay que gritarlo a los cuatro vientos. Ese nombre hay que proclamarlo. La única manera para obtener el perdón de los pecados es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si usted lo cree, ¿por qué no le da un aplauso a ese nombre? El diablo no le gusta, es que se predique el nombre. A los apóstoles los apedreaban, a los apóstoles les daban látigo, los perseguían, solo por una razón: porque predicaban en el nombre de Jesucristo. Y cuando hablamos del nombre, tenemos que hablar de bautismo. Amén. ¿Y por qué tenemos que hablar del bautismo? Porque Jesucristo dijo, el que creyere. ¿Estamos acá? Voy a pedirle el favor a los niños que me colaboren. Démeles helado a todos los niños. Al final del culto le cobran a los papás.
Demos gloria a Dios. Hermano, cuando hablamos del nombre, tenemos que hablar de bautismo, porque Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado. Amén. Yo me encontré con una persona que me dijo: qué pena, hermano, el bautismo no es importante para salvación. Yo le dije: si no es importante, ¿por qué mi Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado? Amén. Entonces, hermano, una persona que se muere y no fue bautizada en el nombre de Jesucristo no se salva. Y entonces me acordé de un ejemplo que pasó en el barrio donde yo vivía. Había un joven que estaba perdido en las drogas. Amén. Yo lo conocí cuando yo vivía en el mundo de parranda, de trago y de otras cosas. Y yo me quedaba en la casa de él porque era el hermano de mi mejor amigo. Él también estaba perdido en las drogas. Pero yo recuerdo, hermano, que un día pasó este suceso. A este joven le pegaron 3 tiros en la cabeza, amén. Y a mí me contaron que fueron como las 12 de la noche en un sector de la Cumbre llamado Las Piedras. Y entonces, cuando le pegaron los tiros, salió un señor que tenía una venta de comidas rápidas con una Biblia en la mano. Y le dijo de esta manera: fulano, ¿usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador? Y él dijo con la cabecita que sí. Y murió. Y entonces este hombre se levantó con la Biblia y dijo: gloria a Dios porque Él es salvo. Espere, no aplauda todavía, escúcheme. Y entonces este hombre me hablaba de ese ejemplo y yo le dije: escuche lo que le voy a decir. Dios no nos mandó a condenar ni a salvar a nadie, pero sí nos mandó a predicar el evangelio como está escrito. Yo quiero que miremos eso que usted me acaba de decir a la luz de la Biblia. Esa persona probablemente vamos a dar por hecho que dijo que sí en el último momento. Pero la pregunta que yo hago es: ¿él en qué creyó? ¿Y fue bautizado? ¿Fue bautizado en el nombre de Jesucristo? Escuche. Él me dijo: ¿cómo me respalda usted lo que está diciendo? Le dije: vea, la Biblia dice en Isaías capítulo 55: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y ahí sí vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Ese hombre se volvió de su camino, ese hombre dejó de hacer lo malo, no, murió haciendo la maldad. Con 3 tiros en la cabeza cualquiera dice que sí. Lo que yo quiero decirle es que usted no puede dejar la salvación para último momento, hermano. Usted no puede dejar para estar agonizando, para arrepentirse. Porque cuando ese joven murió, más o menos tenía unos 30 y pico de años. Yo recuerdo que les contaba que yo era amigo del hermano de él y nos quedábamos en la casa de él. Yo me convertí al evangelio. Después de que me convertí al evangelio, yo duré más de 1 año diciéndole cada vez que me lo encontraba: Orlando, Cristo le ama y lo quiere salvar. Lo invito a la iglesia, venga, escuche la palabra de Dios. Y él me decía: todavía no es el tiempo, quiero seguir fumando, déjeme fumar. O sea que ese hombre sí tuvo tiempo. Usted ve personas de 70 años muriendo, vea, 70 años. Tuvo más de 60 años, amén, para recibir el evangelio y bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Y por qué es importante el bautismo en el nombre de Jesucristo? Lo primero que yo tengo que entender es que Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. No hay 2 formas de bautizar para el cristiano. Amén. Hoy en día usted va a encontrar 2 formas en el ámbito evangélico. Usted encuentra un bautismo de esta manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hay miles, pero miles de personas bautizándose de esa manera.
en los títulos, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Son títulos del único Dios verdadero. Dios tiene un nombre, el Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre. Y es lo que yo quiero que miremos a través de este estudio, para que usted en esta tarde salga convencido por la palabra. Mire, lo que yo le voy a predicar, si no está en la Biblia, no lo crea. Amén. Lo primero que yo tengo que analizar es que el bautismo es indispensable para salvación. Lo segundo es que yo tengo que mirar quién fue quien dio la orden de bautizar. Vamos a leer Mateo 28, 19. Dice la Biblia en Mateo 28, 19 que Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, alguien que me colabore trayendo este tablerito para acá. Mateo 28, 19. Y por todo el mundo, amén, y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre, amén. Aquí es donde está la confusión en el pueblo evangélico. Sí, así de frente. Yo le voy a pedir, ven allá, ven desde atrás. Corrámoslo un poquito más para acá. Amén. Explicó el nombre de quién. Dijo, en el nombre del Padre y lo que el Señor está haciendo es relacionando un solo nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Dios no está hablando de los nombres, está diciendo es en el nombre. En síntesis, ¿en cuántos nombres mandó bautizar Jesús? En uno. ¿Estamos aquí? Amén. ¿A quién le fue dado este mandato? A los discípulos. Yo quiero que usted esté muy atento, porque usted no puede llegar un día a la presencia de Dios y que Dios le diga, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y usted le vaya a decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Corre un riesgo que le digan, qué pena, pero Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Jesucristo sí es el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el nombre que los demonios lo escuchan y tiemblan. Amén. Porque la salvación es lo más importante para el hombre. Jesucristo vino, escuche, solo con un propósito, a salvar. Cuando el Señor vino, había gente millonaria en la tierra. Había también gente pobre. Pero no había gente salva. Y Él vino fue a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesucristo no se lo quiere llevar solo para su casa, también se lo quiere llevar es para el cielo. ¿Usted está entendiendo? Esté atento, por favor. Cuando vemos en Mateo 28, 19, encontramos un mandato. Diga mandato. Una orden. Y esa orden fue dada a los apóstoles. Yo voy a colocar este ejemplo porque es importante para que usted entienda. Una práctica religiosa debe tener en cuenta dos aspectos: uno, la orden, y otro, el cumplimiento. Recuerdo hace años, yo era un adolescente cuando escuché una noticia que un hombre empezó a leer la Biblia, amén, y leyó ese pasaje donde decía que el Señor le dijo a Abraham que fuera y matara a su hijo. ¿Y sabe qué hizo este tremendo? Fue y atentó con la vida de su hijito. ¿Sabe por qué cometió ese error? Porque él no leyó el final. ¿Me está entendiendo? Él apenas escuchó la orden que estaba ahí plasmada de parte de Dios, pero él debió ver el cumplimiento y el final de la historia. Aquí algo similar pasa. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a suponer, un voluntario, una visita.
¿Cómo es su nombre? Vamos a suponer que don Cristian le dice a su hijo Leonardo, Leonardo, vaya, traiga una piña para darle al hermano Wilson. Suponer, no se asuste. Amén. Pero resulta que eso, ¿qué es? ¿Un mandato o un cumplimiento? Pero como yo soy acelerado y no espero, entonces le digo a Jorgito, Jorgito, vaya, traiga sal porque nos van a dar piña. Cumplimiento. Pero cuando llega Leonardo con una piña postobón, ¿por qué me equivoqué? La tapa de esto, por favor. Porque yo debí esperar cómo Leonardo cumplía la orden que le dio don Cristian. De la misma manera, cuando leemos Mateo 28, 19, debemos entender que es un mandato dado a los apóstoles. ¿Estamos acá? Por lo tanto, yo debo mirar en el transcurso de la Biblia donde los apóstoles cumplen la orden de Jesús. Y esa orden la cumplieron en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38. Yo quiero que lo leamos para que usted se dé cuenta realmente cómo es el verdadero bautismo bíblico. Hechos. Hechos capítulo 2. Amén. Demos gloria a Dios. Porque es importante que salgamos hoy con una doctrina clara. Y yo quiero que las visitas que están acá con la ayuda de Dios se vayan convencidas de lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón, escuche esto, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No. Pedro dijo: bautícese cada uno de vosotros en él. Míreme acá, por favor. Él. ¿Nombre de quién? De Jesucristo. ¿Qué pasó ahí? Entonces se equivocó Pedro. Pedro no se podía equivocar por una razón. Porque el día que Jesús se apareció en Mateo 28, 19, dice la Biblia que estaban los 11 discípulos. Y cuando usted lee Hechos capítulo 2, dice la Biblia que allí estaban también los 11 con Pedro. Si Pedro se hubiera equivocado, si hubiera levantado a alguien y le hubiera dicho: oiga Pedro, usted está mal. El maestro dijo fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? 2. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y 3. Pedro sí bautizó en el nombre. Pero la diferencia es que allí se da a conocer el nombre. Cuando usted lee Mateo, Hechos 2:38 y lo relaciona con Mateo 28:19, usted llega a una conclusión: que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Y eso es lo que la gente debe saber. ¿Está entendiendo? Y usted dirá: hermano, ¿y por qué es importante que yo me bautice en el nombre de Jesucristo? Pedro lo explica. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para pertenecer a la iglesia, para que le den cargo en la congregación, para que pueda cantar los coros o recoger la ofrenda. No. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo dice la Biblia. Por eso que usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, gócese en el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo así, hermano? Sí, hay una forma en que sus pecados serán perdonados. Bautizándose en el nombre de Jesucristo. Y yo se lo voy a demostrar por la Biblia, ya para terminar. No se ría, que es en serio. Hay un hombre en la Biblia que era más bueno que usted y que yo.
y no era salvo. Vamos rápidamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Amén. Dice la Biblia, un hombre llamado Cornelio. Amén. Porque yo creo que en esta tarde aquí hay muchos Cornelios. Personas que tienen unos frutos hermosos en Dios. Y cuando Dios ve una persona buscando de Él, Dios no se queda quieto, Dios hace algo. Y yo quiero decirle que Dios ha visto la intención de su corazón. Dios ha visto las buenas obras que usted ha tenido, la intención que ha habido en usted de buscarlo a Él. Y por eso Dios lo ha traído a este culto, para que usted escuche este mensaje y algún día se bautice en el nombre de Jesucristo y sea salvo. Amén. Dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y mire las características de este hombre. Número 1, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero le faltaba algo. ¿Qué es lo que usted tiene que ver? Amén. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo creo que Cornelio, cuando se arrodillaba a orar, le decía: Señor, yo no me quiero perder, yo quiero estar un día contigo, yo quiero ser salvo. Y esa oración llegó a la presencia de Dios. ¿Usted algún día le ha dicho: Señor, quiero ser salvo? Pues hoy está la respuesta a su oración. Este mensaje recíbalo como la respuesta que usted un día le dijo: Señor, yo no quiero que mi alma se pierda. Amén. Y dice la Biblia, para abreviar un poquito, me llama la atención que le dice: envía pues ahora y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en casa de cierto Simón curtidor. Él te dirá, escuche, lo que es necesario. Ojo, lo que es, diga, necesario que hagas. O sea que había algo que le faltaba a Cornelio hacer. Había un paso que era necesario que Cornelio lo hiciera si quería ser salvo. Y dice usted empieza a leer el texto, y la Biblia dice que mientras Cornelio tuvo esa visión, después Pedro también tuvo otra, donde se bajaba un lienzo con unos animales inmundos. Y allí el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Amén. Y Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz por segunda vez y le dijo: no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Entonces Pedro se quedó perplejo dentro de sí, dijo, pensando qué significaría la visión. Mientras Pedro pensaba esto, llegaron dos criados y un soldado de Cornelio a la puerta de Pedro y tocaron. Y Pedro se asustó, porque como la iglesia estaba siendo perseguida, amén, yo creo que Pedro se asomó por la ventana. ¡Uy! No diga los tombos, no diga así. Pedro se asomó por la ventana y dijo: ¡uy, un soldado! ¡Vienen por mí! Y el Espíritu Santo le dijo, escucha esto: no temas de ir con ellos, porque yo los he mandado. Amén. Ve pues con ellos, porque yo los he mandado. Y mire lo impresionante, lo que me llama a mí la atención. Me llama la atención que cuando estos soldados llegaron donde Pedro, ellos le dijeron de esta manera: Pedro, Cornelio el centurión, que tiene buen testimonio. Oiga, tenía un buen testimonio en toda la nación de los judíos. Cornelio era un gentil,
pero tenía un buen testimonio, pero no era suficiente. Ha visto una visión de un santo ángel. Y dice la Biblia que entonces Pedro los hizo quedar, salieron al otro día. Y cuando llegaron donde Cornelio, amén, mire lo que dice el versículo 30. Entonces Cornelio le dijo a Pedro: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, Cornelio estaba ayunando. ¿Usted está entendiendo? Tenía buen testimonio. Era un hombre que se guardaba para Dios. Imagínese que Dios le escuchaba las oraciones a Cornelio. ¿Sería que tenía comunión con Dios? Pero dice la Biblia que Cornelio también ayunaba. Y dice Cornelio: yo estaba en ayuna y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Importante esto. ¿Qué le mandó el Señor a Pedro y a los apóstoles? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dele gloria a Dios. Entonces Cornelio le dice: díganos qué es lo que Dios le mandó. Por eso es importante que los predicadores prediquemos lo que Dios nos mandó a predicar. Dios no mandó al predicador a decir palabras lisonjeras. Dios no está mandando a los predicadores a decir mensajes que le suban el ánimo a la gente. Yo pensaba hoy predicar otro mensaje, pero el Señor me dijo: Wilson, y si ellos no vuelven, podrán ir a cualquier iglesia, pero allá no les van a predicar este mensaje del bautismo en el nombre de Jesús. Predique lo que yo le mandé, porque lo que yo le revelé no es para usted solito, es para que usted también lo comparta, porque ellos también deben ser salvos. Amén. Y mire lo que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Pedro empieza a predicarles un mensaje de Jesús. Y en el versículo 43, escuche lo que dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán. Diga recibirán. ¿Cuántos creen en Jesús en esta tarde? Usted tiene que recibir. ¿Pero qué tiene que recibir? Mire, el perdón de los pecados por su nombre. El perdón de los pecados no se recibe simplemente haciendo una oración de fe. No, señor. Ese es el inicio. Ese es el primer paso que usted da para ser salvo. Pero el perdón de los pecados se recibe por su nombre. Y Pedro dijo en Hechos 2:38: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? En el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Dele gloria a Dios si lo entendió. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y mire lo que le faltaba a Cornelio. Entonces Pedro, amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, esto es una orden, bautizarles
en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, capítulo 22, versículo 6, la Biblia relata de un hombre llamado Saulo de Tarso. Yo quiero por favor que lo leamos rápidamente para reforzar la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Para que usted se dé cuenta. Escuche lo que le voy a decir. Hechos capítulo 22. Amén. Versículo 6. Dice, Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? En esta porción, cuando dice, ¿qué haré, Señor? Ahí está la conversión de Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, pero cuando tiene un encuentro personal con Jesús, Saulo de Tarso renuncia a los propósitos que lleva y entonces le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús. Y cuando él entiende que es el Señor Jesús el que se le ha revelado, él entonces dice, ¿qué es lo que quiere que yo haga, Señor? Qué importante, hermano, no importa que usted haya sido la porquería más tremenda del mundo. Cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, usted entiende que es Jesús el que lo está llamando para salvación. Usted puede tomar una decisión y decirle, Señor, ya no sigo más por ese camino. ¿Qué quieres que yo haga? Mande que yo cumplo. Dígame la orden que yo lo voy a hacer. ¿Será que hay alguno aquí que le pueda decir, Señor, qué quieres que yo haga? Amén. Y dice la Biblia, versículo, ayúdeme por favor. ¿Cuál? 10. Y el Señor me dijo, levántate y va a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Importante. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, ojo con esto, lo llamaron hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe? Hermano, usted no va a llamar hermano a una persona de mal testimonio. Era un pillo. Era, pero él se convierte a Cristo. ¿Usted quiere que lo llamen hermano? Conviértase. Deje de ser pillo. Conviértase a Cristo y con mucho gusto le diremos hermano. ¿Y sabe una cosa? Yo por la fe a todos les digo hermanos. Porque por la fe ya los veo convertidos al Señor. Pero hombre, estoy diciéndole, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ya no voy a seguir por ese camino de tinieblas, amén. Hermano Saulo, recibe ¿qué? La vista. Y mire lo que dice. Y yo en aquella misma hora, amén, recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí se van a levantar testigos del Señor. Y un día saldrán por las calles y le contarán a ese pueblo que está perdido. Un día yo también era un Saulo de Tarso, pero ahora he entendido la salvación de Cristo. Soy bautizado en su nombre y le vengo a decir que se arrepienta y se convierta. Amén. Y escucha esto. Porque serás testigo suyo. Amén. Así pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados. Escucha esto. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo se lavan los pecados? Bautizándose en el nombre de Jesucristo. Entonces usted me dirá, ¿cómo así, hermano? No entiendo. Porque yo me convertí a Cristo y yo ya dejé de pecar. Vamos a colocar un ejemplo para hacerme entender. Venga, hermano Freddy. El hermano Freddy, hipotéticamente, no vaya a comprar tienda porque Dios lo llamó a predicar el evangelio. Él tiene una tienda, amén. Y él un día viene a hacer cuentas y le dice a la esposita, hermanita Lady, ¿cómo así que aquí hay una deuda de 2 millones de pesos? Gracias, hermanito. ¿Y eso qué pasó? Entonces la hermanita Lady le dice, no, es que ese señor Wilson, otro, yo no. Otro, tampoco usted, hermano, usted no. Otro Wilson. Ese señor Wilson vino aquí a la tienda, amén, y me sacó fiado, me embolató, me pidió prestado y ahora debe 2 millones de pesos. Entonces Freddy llama a ese señor Wilson y le dice, señor Wilson, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre ser tan tramposo? No sea sinvergüenza, deje ya, cambie, ajuíciese, vuélvase serio. Y él se va y vuelve al año, Freddy, el hermano Freddy, y le dice a su esposa, oiga, hermana Lady, ¿qué pasó con ese señor Wilson? No, hermano Freddy, vea, desde el día que usted habló con él, ese hombre cambió. Ese hombre no me volvió a sacar fiado, compra de contado. Si yo le doy mal los vueltos, al contrario, me dice, mire, me dio mal, el billete era de 10 y usted me dio vueltos de uno de 50. Ese hombre es una nueva criatura ahora. Gloria a Dios. Entonces el hermano Freddy va y mira el cuaderno y dice, pero ahí los 2 millones están vivos. ¿Sabe por qué? Porque ese señor Wilson no gana ni el mínimo. O sea que no puede pagar. ¿Me está entendiendo? Y entonces Freddy le dice, hey, señor, venga para acá. No, pero yo ya no volví a hacer lo malo, yo ahora soy juicioso. Sí, pero la deuda está viva. Se va para la cárcel. Cuando de repente aparece un millonario del pueblo. Y dice, ¿cuánto es que debe él? Pues debe 2 millones y él no es capaz de pagar porque ni gana el mínimo. Entonces este pela la chequera y dice, yo pago por él. Jesucristo. Pero firma con su nombre. Jesucristo. Jesucristo pagó por todas las deudas suyas y las mías. Pero gloria a Dios, hermano. El pecado es suyo y el mío solo lo pudo pagar Cristo en la cruz del Calvario. Pero el cheque se firma bautizándose en el nombre de Jesucristo. ¿Usted entendió? Gloria a Dios. Así que, ¿cómo anda ese cuaderno? Porque la religión, escúcheme esto, no lo va a salvar. Amén. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted queda en ceros. Amén. Podría decir que si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, pero usted no volvió a pecar, está comprando apenas de contado. Y no volvió a fiar, se le vale. Pero ahí está el cuaderno. La Biblia dice de esta manera, que en el juicio los hombres serán juzgados por las cosas que estén escritas en sus libros. Amén, amén. Por eso es importante que usted se bautice como Cornelio, que usted se bautice como Pablo. Un día me dijo un hombre, es que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos. Le dije, no, Pablo era un judío, pero Cornelio era un gentil. Tanto judíos como gentiles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero decirles ya para terminar, esta vez si es en serio, perdónenme. No era que le quisiera mentir, sino que es que se vienen versículos a la mente. Amén. Hay un versículo que me llama la atención, pero me duele en el corazón. Está en Mateo 7:21. Y dice la palabra así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, escucha esto, Señor, Señor,
En tu nombre profetizamos. Número 1. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántas hicieron en el nombre de Jesús? Echaron fuera demonios, profetizaron e hicieron milagros. La Biblia dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuántas hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús? ¿Los apóstoles profetizaron? ¿Los apóstoles echaron fuera demonios? ¿Los apóstoles hicieron milagros? Pero los apóstoles bautizaron. Ahora, lo que me llama la atención es porque el Señor a estos predicadores los llama hacedores de maldad. Pregunta que yo hago en esta tarde: ¿levantar una persona de silla de ruedas como lo hace Cas Luna es una maldad? ¿Libertar un endemoniado como lo hace Guillermo Maldonado es una maldad? No. ¿Profetizar como lo hacen muchos predicadores es una maldad? ¿Por qué los llamó hacedores de maldad? Por una razón: porque le están ocultando al pueblo la verdad para salvación, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es una maldad, pero yo doy gloria a Dios que todavía hay una iglesia en esta tierra, un pueblo que está dispuesto a predicar el bautismo en el nombre de Jesús de Nazaret para salvación. Hermano, eso es como si usted me mandara a mí a una montaña con un mercado de los que no crecen más: carne, leche, pan, huevos, arroz. Pero esa persona que está allá lo picó una culebra venenosa, y ahí va un suero antiofídico. Amén. Y yo llego y me guardo el suero. ¿Y sabe qué hago? Agarro ese mercado y le coloco un papel celofán y le hago un moño y le coloco una tarjeta de 10,000 y se lo llevo. Eso no le sirve porque se va a morir. La maldad es sacarle el suero. Preferiblemente quédese con el mercado, pero entréguele lo que necesita. Hoy en día muchos predican es prosperidad, sanidad y milagros, pero no hablan de esta verdad que yo les he predicado en esta tarde. Así que si usted quiere ser salvo, el Señor dijo estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve que haya sido sano de cáncer? ¿De qué le sirve que tenga hoy dinero? ¿De qué le sirve que se sepa toda la Biblia si no es bautizado en el nombre de Jesús? El día que Pedro predicó ese mensaje, ¿sabe cuántos se bautizaron? 3,000. Así que yo hoy quiero orar por alguien que haya entendido este mensaje, porque vamos a empezar clases bautismales. ¡Aleluya! Yo creo que el propósito de Dios es que nos vayamos para el cielo. La gente necesita escuchar el mensaje para salvación. Amén. Usted que tal vez está yendo a alguna organización, cualesquiera que sea, pregúntele a su pastor: pastor, ¿usted en qué fue bautizado? Porque yo quiero bautizarme como bautizaron los apóstoles. No hay, escúcheme, no hay un solo bautismo en los títulos en la Biblia. Todos los bautismos que hay en la Biblia son en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hablo después de la resurrección de Cristo. Voy a invitarlo a que se ponga de pie. Y si hay alguien que entendió este mensaje, lo primero que tiene que hacer es lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos: arrepentíos primero. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y usted tiene que decirle: Señor, yo me arrepiento de este camino que he llevado, me arrepiento de esta vida de pecado, y te pido de una manera especial que me concedas un día poder bautizarme en tu nombre. Usted que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, yo lo voy a invitar para que le empiece a dar gracias a Dios, porque Dios se lo reveló un día. Usted que tal vez un día estuvo en una organización donde usted no entendía nada, simplemente lo llevaba y lo traía el día, iba al culto y volvía, pero un día alguien se acercó y le explicó esta palabra, y ahora le aseguro, sin temor a equivocarme, que si usted es un bautizado en el nombre de Jesús y está perseverando, usted se va para el cielo. Gócese en el Señor de esto, hermano.
Somos bautizados como manda el Salvador, como mandó Jesucristo. ¿Por qué no empieza a orar? Usted necesita ser bautizado, usted necesita ser bautizada para ser salva. Tenemos que ir por la corona de vida. Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada en esta tarde. Tú quieres una iglesia apostólica. Tú has levantado una iglesia apostólica hace miles de años. Esta iglesia nació cuando los apóstoles. Este mensaje tiene que seguir siendo predicado, amado Rey. Yo te doy gracias por los que han entendido tu palabra y por los que hemos comprendido este mensaje para salvación y vida eterna. Te pido de una manera especial que no quede en un simple mensaje, sino que después de esta predicación se den los frutos, Dios mío. Que los hombres se arrepientan, que las mujeres se aparten del pecado y que un día puedan ser sumergidos en las aguas bautismales en el nombre poderoso de Jesús para el perdón de sus pecados, Señor. Ayúdanos a predicar esta palabra. Si alguien se quiere arrepentir y entregarse hoy al Señor, yo le voy a invitar que pase aquí al frente y quiero orar por usted. Usted que se quiere arrepentir, que ha entendido este mensaje, que usted dice, yo no me quiero ir sin salvación, Señor. Alguien que algún día diga, hermano, Señor Jesús, yo quiero algún día ser sumergido en las aguas bautismales, donde todos mis pecados van a ser borrados. Hermano, ore usted bautizado, oremos por estas almas que se postran en la presencia del Señor. Si nos toca correr, vean. Madre que me acompaña, el hecho que usted no haya metido bazuco no significa que no necesite la salvación. Vamos a orar. Porque usted no le dice, Señor, tal vez yo soy ese Cornelio, que me estoy portando bien, que estoy dando frutos, que oro, que clamo, que me esfuerzo por ser fiel, Señor, pero yo no había entendido que necesitaba ser bautizado para el perdón de mis pecados. Usted le puede decir, vea, mi pastor nunca me lo predicó, Señor, tenga misericordia de él. Yo me voy a llevar este mensaje para decirle a mi pastor que hay un bautismo bíblico, que él también lo necesita, porque él también puede ser un Cornelio. Él también es un hombre que le sirve a Dios, pero como le enseñaron en la teología. Pero Dios lo ha traído a usted este culto para que usted se lleve esta palabra y le diga a su pastor, pastor, usted también necesita la salvación, porque no sería justo que predicando te pierdas. Dígale, Señor, haz de mí un evangelista. Haz de mí un evangelista para ir y predicar tu palabra para salvación y vida eterna. Oh, santo, santo, santo. Hermano Eduardo Chacón, venga, nos ayuda a orar, hermano. Venga, oramos, hermano.